Hola Blackies, bueno, en este videito vamos a aprender a hacer el saco Aria. Es un saco que me encanta porque es muy versátil, muy sencillo de construir, muy fácil también de adaptar a cualquier largo, ancho, medida, talle. Así que vamos a aprender primero, antes que nada, cómo es la estructura para que aprendan a tomarse las medidas y puedan adaptarlo. Después vamos a ver los puntos. Les voy a enseñar 3 puntos distintos con los que podemos trabajar este saco y después vamos a ver el tema de lo que son los ribetes tanto de la manga como de la solapa. Así que vamos a empezar. El saco Aria está construido con una estructura en una pieza de este estilo. Fíjense, lo tejemos en una sola pieza de abajo para arriba. Vamos a tejer primero toda esta sección que es vendría a ser el alto que nosotros queremos darle. Vamos a ir dibujando acá a nuestro saco. Qué largo queremos darle sería esta sección, sería esta medida que va desde la sisa para abajo según el largo que querramos darle a nuestro saco. Vamos a tejer simplemente como si fuera un rectángulo. Al llegar a la sisa, cuando ya tenemos esta altura, lo pueden hacer del largo que ustedes deseen. Vamos a empezar a dividir, a hacer estas divisiones que corresponden a un delantero, la sisa, la espalda, la segunda sisa y el segundo delantero, para que nosotros podamos cerrar esto y la única costura que tengamos que hacer sea la de arriba. Entonces de esta forma nos vamos a ahorrar toda esta costura y es mucho más sencillo construir nuestro saco. Ahora bien, ¿cómo calculamos estas medidas para saber cuántos puntos colocar al inicio? Lo que tenemos que hacer es, como está construido en una sola pieza, vamos a tomar la medida que tenemos de hombro a hombro y la medida de cada delantero, teniendo en cuenta que tenemos que dejar un pequeño espacio acá para lo que sería el cuello. Fíjense, si yo doblo esto, acá a mí me queda un pequeño espacio que es el que corresponde al cuello. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un saco y nos queda así, cuando hagamos la costura, esto va a tirar, se va a levantar sobre el cuello y eso va a hacer que el saco tienda a hacer esto en los delanteros. Se va para arriba porque va a estar tirando desde el cuello. Entonces, cuando nosotros tengamos que sumar a nuestro total de puntos para arrancar, ¿qué tenemos que sumar? Bien, vamos a sumar nuestro ancho de espalda, que sería de hombro a hombro, y nuestros dos delanteros, teniendo en cuenta que al sumarlos nos tiene que quedar un poquito menos de lo que sería la espalda, para dejar ese pequeño espacio. Entonces tenemos la medida de la espalda y la medida de cada delantero, teniendo en cuenta de que nos queden unos centímetros que corresponden al cuello. Después, tema sisa. Podemos dejarle sisa como también podemos directamente no dejarle sisa. En realidad lo que hace es que sea más cómodo, dependiendo lo que a ustedes les resulte mejor, dejarle una pequeña sisa de 2 o 3, 4 puntos. No tiene que ser muy grande, pero si no le dejan sisa, también queda bien. Lo único que van a tener que hacer es que esta apertura va a tener que ser más alta para que les quede cómodo. Entonces, vamos a sumar todo. Vamos a escribir acá. Vamos a hacer nuestro dibujito de lo que tendríamos que sumar, que es esa pequeña muestrita que nosotros tenemos. Suponiendo que le dejamos una sisa. Entonces tenemos nuestro ancho de espalda, esa es una medida.
el ancho que le vamos a dejar a cada sisa, que no tiene que ser demasiado, con que le dejemos un par de puntos para que dé un poco más de apertura a la sisa y quede cómoda, ya está. Y después los delanteros. Delantero 1, delantero 2. La suma de estos delanteros tiene que ser un poquito menos que la espalda para que nos quede ese espacio del cuello. Al sumar el delantero 1 con la sisa 1, con la espalda, la sisa 2 y el delantero 2, nos tiene que dar el total de puntos para comenzar nuestro saco. De ahí vamos a sacar el total de puntos a comenzar. ¿Cómo calculamos estos puntos? Con una simple muestra. Vamos a hacer una muestra, por lo general son muestras de 10 por 10, de 10 por 10, y vamos a calcular la cantidad de puntos que nos entran en 10 centímetros y la cantidad de vueltas que nos entran en esos 10 centímetros, y ahí lo vamos a trasladar a las medidas que nosotros calculamos de la espalda, delantero, el largo. Este largo del saco lo pueden modificar fácilmente porque simplemente lo único que tienen que hacer es ir añadiendo vueltas. Cuando ven que llegaron al largo deseado, van a empezar a hacer esta división. Así que básicamente esta es la estructura que va a tener nuestro saco. Es muy fácil de modificar, simplemente tenemos que tomar correctamente estas medidas y realizar la muestra para poder trasladarla a nuestro saco, y a partir de ahí vamos a empezar a tejer. Bien, para que tengan una referencia, les voy a dar las medidas de un talle M para que más o menos se den una idea de cómo calcularlo. Vamos a poner acá talle M. En el talle M yo utilicé un total de 96 cadenas, que sería este largo total. Y ahora vamos a ver cómo lo dividí en el talle M. Para cada delantero, acá hice 50 vueltas. Y una vez que llegué aquí, que sería la zona en donde empiezo a dividir, separé 21 puntos para cada delantero. 21 acá, 21 acá. Simplemente dejé un punto para la sisa. Como les decía, eso depende de lo que ustedes quieran y con lo que se sientan cómodas, adaptándola a su cuerpo. Y el resto de los puntos, si nosotros sumamos, acá tenemos 42 puntos, 44 y teníamos 96. Eso quiere decir que en la espalda nos van a quedar 52 puntos. Bien, cuando nosotros doblemos esto, fíjense que si nosotros sumamos 21 más 21 nos va a quedar 42. Y para la espalda tenemos 52. Eso quiere decir que este pequeño espacio que dejamos para el cuello es de 10 puntos. Para que tengan una referencia de lo que sería un talle M sueltito. Entonces empezamos con 96 cadenas, tejemos 50 vueltas y ahí empezamos a dividir 21 puntos para el delantero 1, 1 punto para la sisa, 52 puntos para la espalda, 1 punto para la segunda sisa y 21 puntos para el segundo delantero. Estas serían las medidas para un talle M para que ustedes se guíen, pero haciendo la muestra ustedes pueden calcular para cualquier medida que sea necesario, teniendo en cuenta todas estas partes con las que nosotras construimos nuestro saco. Así que ahora vamos a empezar a tejer una pequeña muestra en donde les voy a enseñar esto tejiéndolo y vamos a ver los puntos que podemos utilizar. Fíjense que yo acá ya tengo toda mi fichita armada con todos los datos necesarios, el total de las cadenas,
cuánto va a tener la espalda, cuánto va a tener cada delantero y la sisa, cuántos puntos me van a quedar libres cuando yo haga este doblez, cuántos me quedan libres acá para el cuello, cuántas vueltas voy a hacer para darle el largo a mi saco desde la sisa para abajo, cuántas vueltas también le tengo que dar desde la sisa para arriba. Eso va a depender del alto que tengan desde la sisa hasta el hombro, lo pueden ir viendo a medida que tejen. Y después acá tenemos el tema de la manga, cuánto necesitamos puntos poner para la manga. Yo en mi caso siempre empiezo las mangas por arriba y las voy tejiendo hacia abajo. Entonces vamos a medir el contorno de nuestro brazo y ahí vamos a calcular en base a la muestra que hicimos cuántas cadenas deberíamos poner. Para un talle M yo utilicé 38 puntos y después vamos disminuyendo, ya les voy a mostrar cómo, e hice 42 vueltas para hacer una manga en talle M. Todas estas medidas serían como para un talle 95 más o menos, amplio, para que tengan una referencia. Después lo pueden adaptar con todo esto a las medidas que quieran. El hilado que yo recomiendo utilizar es Cisne, rendidora Jumbo. Es un hilado que me gusta muchísimo tanto para lo que es prendas como accesorios. Es 100% cashmilón, pero si se fijan tiene como un pequeño brillo, es muy suave, se desliza bien por la aguja y tiene un grosor ideal porque justamente rinde bastante. Tienen creo que 235 metros cada 100 gramos, lo cual es bastante. 235 metros, fíjense, acá les da el rendimiento. Entonces con unos 5 billitos pueden sacar el saco en talle M en estas medidas. En un talle S probablemente le lleve un poquito menos, 4,50, no va a variar demasiado, pero siempre tengan en cuenta de esto, de ir variando por lo menos de a 100 gramos entre talle y talle para asegurarse de que el hilado les alcance. La aguja que yo recomiendo es la número 6 para este tipo de hilado. Pueden hacer muestras, sería lo ideal que hagan muestras con al menos 2 agujas y probar la tensión. Los puntos que vamos a utilizar son puntos que se entrecruzan. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tejido va a quedar más apretado. Por lo tanto, es necesario que usemos agujas más grandes de lo normal para que el tejido tenga soltura y no quede duro y acartonado. Así que vamos a empezar a hacer la muestra de lo que sería el inicio, este primer rectángulo, donde empezamos con el total de nuestras cadenas y les voy a enseñar los 3 puntos con los que pueden trabajar, que son sencillos pero generan tramas totalmente distintas. Bien, yo acá tengo una pequeña muestra de 30 puntos sobre la que voy a trabajar los distintos puntos que pueden utilizar ustedes para hacer el saco aria. Estos 3 puntos que vamos a trabajar son el punto arroz, el punto arenoso y el punto musgo. Estos 3 puntos forman tramas distintas y son muy sencillos de trabajar porque no tienen múltiplos. Eso quiere decir que podemos poner la cantidad de puntos que querramos sin estar sujetas a un múltiplo en particular. Pero es importante que cuando trabajamos con este tipo de puntos siempre comencemos con una primera vuelta de puntos bajos, de medias varetas, algún punto elástico que quieran agregarle. Yo en mi caso siempre comenzaba con una vuelta en media vareta para que quede prolijo y de ahí sí continuar tejiendo. Una vez realizada nuestra vuelta de inicio en el punto que ustedes quieran, vamos a empezar a aprender los distintos puntos. Vamos primero con el punto arroz. Es un punto que a mí me encanta, que es muy fácil y queda muy linda con una trama que si bien no tiene relieve, es muy vistosa y consta simplemente de intercalar puntos bajos y puntos altos o varetas. Entonces, vamos a levantar cadena, hacemos un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, en el siguiente un punto bajo y seguimos intercalando durante toda la vuelta puntos bajos y puntos altos. Ahora vamos a ver cómo continuamos en la segunda vuelta.
Para la segunda vuelta vamos a seguir intercalando puntos bajos y puntos altos, pero no solo en la misma vuelta, sino que también entre vuelta y vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que a donde hicimos un punto alto vamos a hacer un punto bajo. Entonces en este caso terminé con un punto alto o vareta. Voy a subir una cadena, giro y acá tengo dos opciones. Pueden usar esta primer cadena de subida como su primer punto o tejer un punto bajo ahí en ese mismo punto y que la cadena de subida no tenga validez. Entonces donde tengo punto bajo hago punto alto o vareta y donde tengo punto alto hago punto bajo. Entonces no solo los intercalo en la misma vuelta, sino que también voy intercalando entre una vuelta y la otra. De esa forma se construye el famoso punto arroz, que simula una textura bastante parecida a lo que es el tejido en tricot o dos agujas. Bien, esta es la trama que se forma con el punto de arroz. Fíjense qué bonita. Este es el punto original con el que está hecho el saco Aria y que van a ver en la foto. Pero les quiero enseñar además otros dos puntos para que puedan hacer variaciones. Así que vamos a hacer una vuelta en punto bajo para dividir y les voy a mostrar la variación de lo que sería el punto arenoso, que es parecido, pero se construye de forma distinta. Arenoso vamos a empezar de la misma forma que iniciamos el punto arroz, intercalando un punto bajo y un punto alto en toda la vuelta. Lo que va a cambiar es cómo intercalamos los puntos en la siguiente vuelta. Entonces, en la primera vuelta intercalamos igual que en el punto arroz, un punto bajo y un punto alto. Bien, a partir de la segunda vuelta de lo que sería el punto arenoso es donde está el cambio con el punto arroz. En el punto arroz intercalamos un punto bajo y un punto alto en la misma vuelta, pero también entre vuelta y vuelta. Donde habíamos hecho un punto bajo hacíamos un punto alto, donde habíamos hecho un punto alto hacíamos un punto bajo. En este caso intercalamos solamente en la misma vuelta, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. En la segunda vuelta vamos a repetir el mismo esquema. En donde hicimos un punto alto, vamos a volver a hacer un punto alto y en donde hicimos un punto bajo, volvemos a hacer un punto bajo. Y acá también tienen la opción de usar las cadenas de subida como primer punto o tejer un punto ahí mismo. Entonces acá donde hicimos un punto alto va punto alto o dos cadenas de subida y en donde hicimos punto bajo va punto bajo. Donde hicimos punto alto, donde hicimos punto bajo, punto bajo. Esa es la única modificación que hay entre lo que sería el punto arroz y este que es el punto arenoso. Acá no intercalamos entre vuelta y vuelta, sino que seguimos el mismo esquema. Donde hicimos punto alto, hacemos punto alto. Donde hicimos punto bajo, hacemos punto bajo. La trama es parecida, pero tiene un pequeño cambio con el que pueden ir jugando. Incluso pueden combinar los puntos porque no tienen múltiplos, haciendo una pequeña división, tal vez para que sea más fácil con una vuelta en punto bajo, como hice yo en este caso. O pueden hacer distintos diseños también utilizando estos puntos que les voy a enseñar. Vamos a terminar la vuelta, si les muestro cómo queda. Y pasamos al tercer punto que les quiero enseñar para esta versión de el saco Aria. Bien, acá tenemos las dos versiones de puntos. Fíjense, esta línea que se ve acá es la de punto bajo que yo utilicé para separar.
Si bien son texturas parecidas, tienen un leve cambio. Acá tal vez no se nota porque están las dos tejidas al mismo momento. Ahora vamos a aprender el tercer punto que les quiero enseñar, que si bien también tiene esta dinámica de ir intercalando los puntos en la misma vuelta y entre vuelta y vuelta, vamos a usar puntos distintos. Subimos una cadena y giramos, y en este caso vamos a trabajar con media vareta y con lo que es el punto deslizado o punto raso. Entonces, podemos hacer lo mismo, usar esta primera cadena como primer punto o realizar nuestra media vareta desde ahí y vamos a intercalar un punto deslizado, una media vareta durante toda la vuelta. Punto deslizado, media vareta. Este es el punto musgo, que también genera una trama bastante cerrada, pero es diferente a la trama del punto arenoso y del punto arroz. Se forman unas pequeñas líneas que ahora les voy a mostrar cómo queda cuando hagamos la segunda y tercera vuelta. Una vez que terminamos la vuelta, vamos a empezar a intercalar también. En donde hicimos un punto deslizado, vamos a hacer una media vareta. En donde hicimos una media vareta, hacemos un punto deslizado. Es como la misma dinámica que el punto arroz, solamente que trabajamos con medias varetas y puntos deslizados. Y así se va a ir formando el punto musgo. Siempre vamos a repetir lo mismo. En donde hicimos media vareta, hacemos un punto deslizado. En donde hicimos punto deslizado, hacemos una media vareta. Voy a tejer 2 vueltas más para mostrarles cómo queda la trama. Esta es la textura del punto musgo. Fíjense que se forman estas liñitas o pequeñas ondas que les comentaba al intercalar lo que es la media vareta y el punto deslizado. Estas son las 3 variaciones de puntos que me parecen sencillas de trabajar porque no tienen múltiplos y que forman distintas tramas. Esta es la más distinta de todas. Y que pueden ir incluso combinándolos y usar los 3 puntos, ¿por qué no? Ahora vamos a ver el tema de dividir. Todos estos cálculos de cuánto tenemos que poner de puntos para iniciar, cuánto de espalda, delanteros y demás, ya los tienen que tener de antemano calculados con su pequeña muestra de 10 por 10 para que una vez que ustedes terminen de tejer su rectángulo y logran el alto que le quieren dar a su saco o el largo, puedan empezar a dividir correctamente. Tenemos el alto o el largo de nuestro saco y llegamos a la altura de la sisa en donde tenemos que empezar a dividir. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si nos quedamos en el lado del reverso y vamos a empezar a tejer el primer delantero por el reverso, todas las otras partes también las tenemos que empezar a tejer por el reverso. Eso quiere decir, empezamos el primer delantero por el reverso, terminamos de tejer eso y volvemos a comenzar la espalda desde el reverso. Tejemos toda la espalda y volvemos a comenzar el segundo delantero también por el reverso. ¿Por qué? Porque si bien tal vez estos puntos como el punto arroz y el arenoso parezcan no tener diferencia entre un lado y el otro, si comenzamos uno por el reverso y otro por el derecho, se va a notar que hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque los puntos tienden a hacer una pequeña pancita para el lado de atrás. Entonces siempre tenemos que empezar por el mismo lado. En este caso yo terminé en esta esquina y voy a empezar a tejer lo que sería mi primer delantero, que en mi caso mi muestrita es de 6 puntos. Tengo 6 puntos para cada delantero, que serían 6 y 6 son 12. Dejo un puntito para cada sisa, tenemos 14. Y para la espalda, 16 puntos, entonces en el medio me van a quedar 2 puntitos. Cuando yo doble esto,
me van a quedar 2 puntos acá. Esta es una pequeña muestra, pero siempre tengan en cuenta de tomar bien estos cálculos para que esto no les quede así, porque como les decía, les va a tirar para arriba esto y no se va a ver bien. Entonces, empezamos a tejer. Pueden tejer en el punto que quieran. Yo voy a tejer ahora en punto bajo simplemente para mostrarles cómo sería la dinámica de tejer cada parte. Acá llegué al sexto punto de lo que sería mi delantero. Es importante que usen los marcadores para no perderse. ¿Qué voy a hacer? En vez de continuar tejiendo, simplemente subo cadena y vuelvo tejiendo por esos 6 puntos o la cantidad de puntos que correspondan a su delantero. Vamos a tejer todo este delantero y después vamos a empezar por la espalda. Bien, yo acá ya supongamos que terminé mi primer delantero. Acá tengo mi marcador de punto que era en el sexto punto y le voy a dejar un punto de sisa. Quiere decir que el punto siguiente no lo voy a tomar. Tengo que fijarme de empezar a tejer por el reverso porque mi primer delantero lo empecé a tejer por el reverso. Entonces dejo la cantidad de puntos libres que había decidido anteriormente para mi sisa y a partir de ahí comienzo a tejer lo que sería la espalda de esta forma y voy a hacer la misma cantidad de vueltas . Fíjense, acá estoy por llegar ya a mi segundo marcador y tengo que dejar un punto libre que es el que corresponde a la sisa. Así que acá termina mi vuelta, subo una cadenita y simplemente hago lo mismo para tejer mi espalda. Hago la misma cantidad de vueltas que hice para el primer delantero. Bien, yo ya acá terminé lo que sería mi espalda y me tocaría empezar también por el reverso lo que sería el segundo delantero. Fíjense que cuando yo doble esto me va a quedar un pequeño espacio que es el que corresponde al cuello y porque además vamos a realizar un ribete en toda esta parte. Así que voy a terminar esta pequeña muestra y vamos a ver qué opciones de ribetes tenemos. Las hebras más largas para que te ayuden al momento de coser y no tengas que utilizar una hebra extra, sino que puedas utilizar estas mismas hebras para realizar la costura, que la vas a hacer simplemente con aguja lanera, para luego realizar lo que es el ribete una vez que tengamos hechas las costuras y antes de colocar las mangas para que sea mucho más sencillo trabajar. Bueno, para realizar el ribete vamos a, una vez que tengamos todo cosido, sin las mangas les recomiendo para que sea más sencillo tejerlo, vamos a comenzar por una de las puntas y les recomiendo que esta hebra, que es la que nos queda del inicio, la vayan escondiendo a medida que vayan tejiendo. ¿Dónde vamos a picar? Bueno, eso es medio intuitivo porque en realidad la superficie sobre la que vamos a tejer no es regular. ¿Cuál es el tip? Bueno, si pican demasiado lejos un punto del otro, se van a dar cuenta que esto se va a comprimir. Si hacen demasiados puntos, se van a dar cuenta que el tejido se va a empezar a volar. Esto también es un poco de práctica. Así que más o menos vamos a ir picando intuitivamente a una distancia regular para que nos quede bien el ribete. Tal vez al principio tengan que hacer algunas pequeñas pruebitas y ya después es bastante fácil encontrar en dónde picar, dependiendo también de qué punto estén utilizando porque el borde es distinto de acuerdo a cada punto. Fíjense, yo ya fui escondiendo esa hebra que me queda para no tener que coserla después. Sí hay un tip importante cuando realizamos estos ribetes
y es que cuando llegamos a la unión de lo que sería el delantero con la espalda, al menos en la primera o en la segunda vuelta, en esta unión, hagamos un aumento. Eso quiere decir que en esta esquinita vamos a tejer 2 puntos. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, también para controlar un poco esto de que no se nos levante esta esquina hacia arriba y que no quede tirante sobre el cuello. Y continuamos tejiendo. ¿Cuáles son las opciones para que hagamos nuestro ribete o nuestra solapa del saco? Bueno, la primera vuelta siempre se las recomiendo hacer en algún punto bajo o media vareta para unificar de alguna manera la superficie sobre la que nosotros vamos a trabajar. Después algún punto, por ejemplo, elástico, un punto elástico 2-2, en donde tomamos 2 varetas en relieve por delante, 2 por detrás, o una por delante, una por detrás. En general yo utilizaba esa variación de lo que sería un punto elástico, pero en esta primera vuelta es bueno hacer una vuelta en punto bajo para que ya nos quede prolija la superficie donde vamos a trabajar. Fíjense, ya ahí vamos dándole prolijidad y miren cómo queda la parte de este borde. Fíjense que no queda tirante para abajo, sino que queda bien paradita, bien acomodada. ¿Por qué? Porque le hicimos ese pequeño aumento. Así que yo voy a continuar tejiendo y les voy a mostrar las opciones que tenemos para hacer lo que sería la solapa. Vamos a ver cómo es esto del elástico 2-2, 1-1, 2-3. Vamos a tejer. Yo ya hice una vuelta en vareta, la pueden hacer también en media vareta si lo quieren más bajo. Y el punto elástico se teje intercalando varetas en relieve por delante y por detrás. Lo pueden hacer una en relieve por delante y una en relieve por detrás. Otra vez en relieve por delante y otra vez por detrás. Este es el elástico clásico que va formando este relieve. Pero también pueden hacer, por ejemplo, un elástico 2-2, 2 por delante, 2 por detrás. De esta forma. Y se va a ir formando otro dibujo. Lo mismo pueden hacer, por ejemplo, 3 por delante, 2 por detrás. Y así pueden ir jugando y haciendo distintas texturas utilizando los mismos puntos, simplemente que los intercalamos de distinta forma. Fíjense, hacemos 3 por delante y 2 por detrás, 2-2 o 1-1. Esas son las opciones para hacer los ribetes. Ahora vamos a ver el tema de las mangas. Para la manga, la medida más importante que tenemos que tomar es la medida de esta, que es la circunferencia de nuestro brazo. Esta medida también va a variar de qué tan ancho hagamos nuestro saco, porque puede ser que el saco caiga por acá, o si lo hacemos más oversize, caiga por acá o por acá. Eso depende de qué tan ancho hagamos nuestro saco. Entonces les recomiendo primero hacer lo que sería la base, todo el cuerpo del saco, probarlo y ahí tomar la medida que queda desde donde termina tu saco hacia el puño, que sería lo que corresponde a la manga, que es esto. Entonces, una vez que ya sabemos desde dónde tomar esa medida de acuerdo hacia dónde cae el saco, vamos a tomar esa medida y vamos a calcular la cantidad de puntos con nuestra muestra. Para el saco que yo les estoy enseñando ahora, que es un talle M, yo utilicé unos 38 puntos, 38 cadenas de inicio, es decir, comencé la manga tejiéndola así, de esta forma, abierta. También la pueden tejer en circular y levantar los puntos desde acá directamente, sin tejerla aparte. Yo prefiero hacerlas aparte porque es más cómodo no tener que manipular el tejido de un lado a otro. Pero pueden levantar los puntos directamente de acá. Si no, les recomiendo que la hagan aparte. Entonces, acá, para un talle M, no varía demasiado en los diferentes talles.
usé 38 puntos. Y lo que hice fue ir disminuyendo hacia la muñeca. Esto tiene 42 vueltas. Y lo que hice fue ir disminuyendo cada 5 vueltas. Entonces tenemos la vuelta 1. En la vuelta 5 disminuyo 2 a cada lado. En la vuelta 10 vuelvo a disminuir 2 a cada lado. En la vuelta 15 lo mismo. Y en la vuelta 20 hago la última disminución. A partir de ahí continúo tejiendo normal en el punto que esté utilizando y les recomiendo terminar siempre con una vuelta en punto bajo o media vareta y una última vuelta en lo que es punto raso o deslizado para que la manga no se abra y tenga una buena tensión, quede bien justa. ¿Cómo hacemos las disminuciones? Bueno, lo más sencillo es realizar las disminuciones al inicio y al final en la vuelta que corresponda en punto bajo y después continuamos tejiendo en el punto fantasía que estemos utilizando. Hacemos la disminución al inicio y al final en punto bajo y continuamos tejiendo en el punto que usamos. Una vez que tenemos ya toda la manga, vamos a coserla y después la vamos a unir a lo que sería el cuerpo del saco. Les recomiendo que a medida que vayan tejiendo se prueben la manga. ¿Por qué? Porque el tejido al adquirir peso lo que hace es que se va estirando, va cediendo para abajo y suele pasar que las mangas después nos quedan largas. Así que a medida que vayan tejiendo se pueden ir probando la manga para controlar esto de que no quede demasiado larga. Y eso sería todo para poder realizar nuestro saco aria. Como ven, hay mucha teoría para aprender sobre lo que es la estructura del saco en una pieza. Pero es una estructura que es muy linda de trabajar porque lleva pocas costuras y podemos construir un montón de cosas. Podríamos construir, fíjense, también un chaleco, ¿por qué no? Abierto. Cualquier tipo de prenda nos sirve este tipo de estructura y es mucho más fácil de trabajar, aunque tiene este pequeño detalle de que debemos hacer los cálculos, todos los cálculos, antes de comenzar a tejer. Espero que les haya gustado, que lo puedan realizar. Les dejo más información en toda la descripción del video y cualquier cosa me pueden consultar por comentarios. Les mando un beso y nos vemos en la próxima.